hacer para no caer? Palabra de Dios, líbrame del mal. María Evangelizadora Radio, un pedacito de cielo en tu hogar, presenta a continuación Jesús Palabra, pan de vida, con nuestra hermana Verónica Arias. Líbrame del mal. Muy buenas tardes, amadísimos hermanos y hermanas en Cristo Jesús. Que el Señor te bendiga, te guarde y te proteja contra todo peligro. Que cualquier plan de ataque del enemigo contra ti a través de estos virus, esa peste mortífera o de cualquier otra forma, en el nombre poderoso de Jesús y por su sangre sean cancelados en esta hora, sobre ti y los tuyos. Que el Señor los arrope bajo sus alas poderosas y los proteja con su manto de protección. En el nombre poderoso de Jesús. Agradecemos al Señor el que nos haya permitido volver a encontrarnos a través de este programa, Jesús Palabra, pan de vida. Por esta tu emisora María Evangelizadora Radio, un pedacito de cielo en tu hogar. Bendito sea mi Señor y mi Dios. Te invito para que nos unamos en un mismo espíritu y juntos invoquemos al Espíritu Santo para que Él venga a tomar control absoluto de este programa. Él que es el mismo Dios, quien todo lo puede, el único que sabe orar como conviene, el que conoce nuestras necesidades. A Él, al Espíritu Santo, le damos la entrega formal de este espacio. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amado Dios y Padre Celestial, queremos adorarte, bendecirte, glorificarte, darte gracias, Señor, y reconocerte como nuestro Dios. Por encima de todo lo que estemos pasando y viviendo, te adoramos y te bendecimos, te glorificamos y te damos gracias, reconociendo que tú eres nuestro Dios, que tú estás en control de todo, que todo cuanto acontece con un propósito de bien mayor para nuestra vida, para la humanidad entera, tú lo permites, porque eres Dios todopoderoso y nos ama como nadie, y no vas a permitir un mal a no ser para sacar un bien mayor. Oh, bendito sea mi Señor y mi Dios. Por eso te damos gracias, Señor, porque sabemos que tú estás al tanto de todo y nos cuida, nos preserva y nos saca en victoria de todo esto. En el nombre de Jesús, bendícenos con tu presencia, llénanos de tu Espíritu Santo, toma control de este programa. Y te pido, Señor, por cada oyente de esta emisora y de manera especial por los que escuchan este programa. Glorifícate en sus vidas, Señor, tú que conoces sus necesidades, tú que conoces su realidad, tú que sabes cómo están ahora, oh bendito Dios. Paséate en sus hogares. Paséate, Señor, echando fuera lo que no sea de tu reino, que puede estar perturbando la paz y la tranquilidad. Oh bendito Dios, que con la sangre de Cristo cada uno sea cubierto y sellado, guardado y preservado de todo peligro. Que esa sangre santa de nuestro Señor Jesucristo los libere y los proteja de todo mal. Oh bendito sea mi Señor, porque la sangre de Cristo tiene poder, sana, salva, libera y nos protege. Bendito sea mi Señor, te damos gracias en fe. Y toda la gloria, Señor, a ti te la atribuimos desde ya, por todo lo que nos das, por todo lo que vas a hacer en este programa. Recibe la gloria, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Bendito sea mi Señor. Vamos de inmediato a dar lectura al Santo Evangelio que nos presenta la iglesia hoy, tomado del Evangelio según San Juan, capítulo 8, versículos 51 al 59. Jesús dijo a los judíos: les aseguro que quien hace caso de mi palabra no morirá. Los judíos le contestaron: ahora estamos seguros de que tienes un demonio. Abraham y todos los profetas murieron, y tú dices: el que hace caso de mi palabra no morirá. ¿Acaso eres tú más que nuestro padre Abraham? Él murió, y los profetas también murieron. ¿Quién te has creído que eres? Jesús les contestó: si yo me glorifico a mí mismo,
mi gloria no vale de nada. Pero el que me glorifica es mi Padre, el mismo que ustedes dicen que es su Dios. Pero ustedes no lo conocen. Yo sí lo conozco. Y si dijera que no lo conozco, sería yo también mentiroso como ustedes. Pero ciertamente lo conozco y hago caso de su palabra. Abraham, el antepasado de ustedes, se alegró porque iba a ver mi día, y lo vio y se llenó de gozo. Los judíos dijeron a Jesús: ¿todavía no tienes 50 años y dices que has visto a Abraham? Jesús les contestó: ¿les aseguro que yo existo desde antes que existiera Abraham? Entonces ellos tomaron piedras para arrojárselas, pero Jesús se escondió y salió del templo. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Bendito y alabado sea Jesús, palabra de vida, pan vivo bajado del cielo. Hágase de Dios, verbo encarnado. Quien hace caso de mi palabra no morirá, porque la palabra es vida. Bendito Dios, la palabra es el mismo Jesús. Por eso él dice, le dijo a los judíos en el versículo 58, les aseguro que yo existo desde antes que existiera Abraham, porque desde siempre y para siempre la palabra es Dios, ha existido. Así lo encontramos en Juan 1:1. Al principio existía la palabra, y la palabra era Dios, y la palabra estaba junto a Dios. Jesús es la palabra, el pan vivo bajado del cielo, la vida de Dios. Bendito sea mi Señor. Por eso, nuestra salvación, la vida eterna, depende de la obediencia a la palabra de Dios. Hacer lo que Jesús nos manda, vivir como Él vivía. Bendito Dios, para obtener la salvación, la vida eterna con Él. No es fácil, no. Y más en estos tiempos de tantas dificultades, un mundo tan secularizado, un mundo tan materializado, tan individualizado, tan egoísta. No es fácil. Un mundo donde se nos presentan tantos placeres y oportunidades para pecar. No es fácil permanecer fiel, obedecer la palabra de Dios, ir en contra de la corriente. Mas es posible gracias al Espíritu Santo que nos da su fortaleza. Si queremos de veras agradar a Dios, solo tenemos que pedirle la gracia, la fuerza. Una de las oraciones que con más frecuencia elevo al Padre, es la de Filipenses 2:13, que dice que el Señor es quien produce en nuestros corazones el querer y el hacer su voluntad. Y como yo sé, estoy más que convencida que Dios es fiel, que Él cumple su promesa. Y en Mateo 7:11 nos dice que si nosotros, siendo malos, los padres terrenales, damos cosas buenas a nuestros hijos, con mayor razón nuestro Padre Celestial dará sus cosas buenas a los que se la pidan. Pues yo me aferro a esas promesas y le pido al Señor que me dé la gracia de querer y poder vivir para agradarle a Él, hacer su voluntad, aunque me duela, aunque no entienda, aunque me critiquen, me murmuren, aunque pierda amistad y aunque pierda bienes, aunque pierda la vida terrenal, si fuera necesario. Le pido al Señor esa gracia y te invito para que tú también se la pidas, porque por lo general luchamos por lo que queremos. Y si a tu corazón llega ese deseo de querer vivir para agradar a Dios, obedecer su palabra, pues por eso tú vas a luchar, y en esa lucha tú vas a ir encontrando fuerza, porque el Señor bendice nuestro esfuerzo. Y cuando tú le pides algo al Señor, vuelvo y repito, siempre que sea bueno, para gloria de su nombre y bendición tuya, oh bendito Dios, Él te lo va a dar. Así que te invito para que también, siempre que el Señor te lo recuerde, que el Espíritu Santo te inspire, tú le pidas al Señor esa gracia de querer y poder vivir para agradarle a Él. Que tu mayor anhelo sea vivir para obedecer a Dios, tenerle a Él contento, obedeciendo su palabra, por encima de todo y de todos. Bendito sea el nombre de Jesús. Ahí está el todo del hombre, ahí está la salvación del hombre, en hacer caso a la palabra de Dios.
para poder obtener vida abundante, comenzando aquí en la tierra, porque quien obedece la palabra de Dios ve la gloria de Dios. Ve la gloria de Dios. Dice el Salmo 84:12 que nada bueno le niegue el Señor a los que lo honran. ¿Y quién es el que honra al Señor? ¿Quién es el hombre justo para Dios? El que con humildad acoge y obedece la palabra de Dios. También nos dice en Mateo 6:33, busca primero el reino de Dios y su justicia, y lo demás te será añadido. De modo que cuando tú procuras caminar en obediencia a la palabra de Dios, todo lo demás es añadido. Todas las cosas, tanto materiales como espirituales, materiales como espirituales. Cualquier necesidad tuya, el Señor la suple cuando Él reina en tu corazón. Así que oramos al Señor para que nos conceda esa gracia de luchar con temor y temblor por obedecer su palabra. En el nombre de Jesús. Bendito sea mi Señor y mi Dios. Nos vamos a una pausa musical. Al regreso vamos a estar tocando el tema Tiempos de Fe. Disfruta de esta canción y luego pues te invito para que disfrutes de este importante tema, Tiempos de Fe. Cantemos al amor de los amores, cantemos al Señor. Dios está aquí, venid adoradores, adoremos a Cristo Redentor. Gloria a Cristo Jesús, cielos y tierra, bendecida al Señor. Honor y gloria a ti, Rey de la gloria, amor por siempre a ti, Dios del amor. Unamos nuestra voz a los cantares del coro celestial. Dios está aquí, al Dios de los altares alabemos con gozo angelical. Gloria a Cristo Jesús, cielos y tierra, bendecida al Señor. Honor y gloria a ti, Rey de la gloria, amor por siempre a ti, Dios del amor. Los que buscáis solas en vuestras penas y alivio en el dolor, Dios está aquí y vierte a manos llenas sus tesoros divinos del dulzor. Gloria a Cristo
Ya estamos de regreso en este tu espacio, Jesús Palabra, Pan de Vida, por esta tu emisora María Evangelizadora Radio, un pedacito de cielo en tu hogar. Hoy con el tema Tiempos de Fe. En Habacuc 2:4 nos dice la palabra: mi justo por la fe vivirá. Verdaderamente, solamente quien ponga su fe en el Señor podrá permanecer de pie ante tantas cosas que se están viendo, y más ahora con este virus que está afectando a la humanidad entera. Bendito sea el nombre de Jesús. Pero ¿cuál es el justo para Dios? El que tiene temor de su nombre, el que procura obedecer su palabra. ¿Y por qué dice que vivirá? Porque aunque veamos muchas personas caminando, moviéndose, respirando, en su mayoría no tienen vida, solo existen. La verdadera vida es la que da Jesús, el Hijo de Dios. Por eso dice, mi justo por la fe vivirá. O sea que más que existir, vive. ¿Por qué? Porque por encima de la circunstancia, de todo lo que se está viviendo, el que cree en Dios permanece en paz. Y eso es vida. Estar en paz aún en medio de las tormentas. Estar en gozo, sabiendo que el gozo del cristiano no depende de nada ni de nadie. No depende de circunstancia, sino de Jesús presente en el corazón, reinando y glorificándose. Bendito sea mi Señor. Creo que este tiempo que estamos viviendo, esta cuarentena, es uno de los momentos más cruciales que ha vivido la humanidad en los últimos 100 años. Y todo a causa de este virus, COVID-19, como le llaman, que no me gusta ni siquiera mencionarlo para no darle realce. Parece mentira que algo tan minúsculo, que no podemos verlo a simple vista, esté captando la atención, incluso logrando sembrar el miedo, el pánico en el mundo entero. Desde el más grande, jerárquicamente hablando, como es el caso de los presidentes, como de los más pequeños o menos influyentes en la sociedad. Todo el mundo ha centrado su atención en ese virus. Y no es para menos, claro está, porque en la parte humana sabemos que es algo que se ha salido de la mano del hombre. Bendito Dios. Pero todo Dios lo permite con un propósito. A través de todo esto queda bien claro la vulnerabilidad del hombre, la fragilidad. Cómo el hombre sin Dios no es nada. Cómo Dios tiene la última palabra y no el hombre. Porque lamentablemente el hombre ha llegado a un estado de creer que es más que Dios. Ha querido pasársele a Dios, no sabiendo o no recordando que los conocimientos que pueda lograr, que los avances tecnológicos, que todo lo que pueda alcanzar es por gracia del Señor, es por gracia de Dios. Dios ha dado dones a los hombres y esto lo han usado en su misma contra y se han querido apropiar incluso de la gloria de Dios. Bendito Dios. Pero bueno es Dios y misericordioso. Y desde antes de la creación del mundo, sabiendo todo lo que le iba a acontecer al hombre, pues le dio las herramientas para que la use en el momento oportuno y así pueda vivir la vida abundante, aún en medio de cualquier dificultad, de cualquier tormenta. Bendito Dios. Y esa herramienta son muchas, pero la herramienta principal que el Señor ha dotado al hombre, con la que el Señor ha dotado al hombre para que salga en victoria de cualquier dificultad, es la fe, el don de la fe. Desde el Antiguo Testamento encontramos momentos, vemos cómo
hubieron muchos momentos en los que el pueblo de Israel tuvo que luchar por salir de aprietos, de momentos angustiantes. Y solo por la fe pudieron ver la gloria de Dios, lograr su victoria. Tenemos, por ejemplo, en el caso de la salida del pueblo hebreo de Egipto, en Éxodo 14, cómo con Moisés a la cabeza, por la fe, pudieron cruzar el Mar Rojo en seco. Y así vieron cómo el pueblo egipcio se hundía, se ahogaba en ese mismo mar que para ellos le abrió paso por la fe. Tiempos de fe. Para salir de la prueba necesitamos la fe. También en Éxodo 17 encontramos la lucha que tuvieron que enfrentar el pueblo de Israel contra los amalecitas que decidieron atacarlo en Refidim. Otra lucha que tuvo que librar, porque fueron muchas luchas que el pueblo de Israel tuvo que enfrentar antes de tomar posesión de la tierra prometida. Tenemos a Jericó, que encontramos en el libro de los Jueces, capítulo 6. Dice que el pueblo de Dios tuvo que poner su confianza en Dios cuando el Señor le mandó a dar 7 vueltas, una vuelta diario durante 7 días. Entonces, fue un momento en el que tuvieron que poner su fe en Dios, confiar en el Señor y hacer lo que el Señor le pedía, porque eso es la fe. Obedecer los mandatos y decretos del Señor. Eso es la fe que produce confianza. Es la que nos lleva a ver la victoria, porque Dios nunca va a defraudar a quien confía en Él. Y así encontramos muchísimas victorias más obtenidas por el pueblo de Israel por la fe. Porque cuando llegaban esos momentos de guerra, de ataques del enemigo, de contienda, bendito Dios, de dificultad, de calamidad, invocaban al Señor. Por ejemplo, en el capítulo 10 de Josué, dice que Josué invocó al Señor y obtuvo la victoria sobre los amorreos. En ese capítulo 10, en los versículos 12 y 13, encontramos cómo Josué ora al Señor para que el sol se detuviera, así como la luna. Bendito Dios, y así alcanzaron la victoria sobre los amorreos. En 2 de Samuel, capítulo 5, versículos 17 al 22, narra cuando David vence a los filisteos después de buscar dirección de Dios para ver si Dios le permitía atacarlos. Consultar a Dios. Eso es poner la fe en el Señor. No tomar ninguna decisión, por sabios que nos creamos ser en la materia, por experiencia que hayamos alcanzado en determinada situación. Siempre tenemos que consultar al Señor, porque Él es el que sabe cuándo y cómo da la victoria sobre cualquier lucha, sobre cualquier enemigo que se levante contra nosotros. Y así encontramos muchos otros momentos en los que tanto el pueblo de Dios, con el líder de turno a la cabeza, obtuvo victoria por la fe, como también personas, muchos personajes encontramos también en el Antiguo Testamento, que pudieron salir victoriosos de ataques de diferentes índoles, porque pusieron su confianza en Dios en momentos específicos de su vida. Por ejemplo, tenemos el caso de Susana en el libro de Daniel, capítulo 13. Bendito Dios, ella pasó un momento de prueba bien difícil, donde unos viejos, unos ancianos, la acusaban a ella de haberle sido infiel a su esposo. Ellos le levantaron esa calumnia porque ellos querían poseerla, porque se enamoraron de ella, de su belleza. Como ella no quiso hacerle caso, decidieron levantarle esa calumnia. Pero en ese tiempo, en ese momento apremiante, donde estaba su vida en juego y su reputación, su dignidad, la de su familia, ella decidió confiar en Dios. Puso su fe en Dios y clamó al Dios que es todopoderoso. Y esa fe, bendito Dios, no le fue defraudada. Efectivamente, el Señor escuchó sus ruegos
y levantó a Daniel, un jovencito en ese tiempo, con un espíritu de sabiduría, y consultaron de nuevo, o sea, entrevistaron de nuevo a los viejos, a los ancianos, con una pregunta que el Señor suscitó en el corazón de Daniel para que se la hicieran. Y ahí ellos quedaron agarrados. Ahí se descubrió su mentira. Se vio que era una trama de ellos, porque uno dijo que la había visto debajo de un árbol y otro dijo que la vio debajo de otro. O sea, dieron dos versiones diferentes. Así toda mentira, bendito Dios, queda descubierta. Y todo quien se lance contra ti, contra mí, contra cualquier hijo de Dios, contra alguien que decide confiar en el Señor, queda en ridículo, porque siempre el Señor va a defender la causa del inocente. Cuando optamos por la verdad, que es Jesús, que es su palabra, Él, que es el justo juez, nos defiende. Me encanta esa historia de Susana, porque verdaderamente Dios salva a los que confían en Él. Así también encontramos al mismo Daniel. Fueron muchos los momentos en que Daniel tuvo que poner en práctica su fe, su confianza en el Señor. En mucho tiempo Daniel se vio provocado por los que se levantaban en contra de él, por envidia, lo calumniaron, le tenían malos deseos, pero siempre confiaba en Dios y decidía mantenerse fiel, perder la vida si era necesario, con tal de permanecer fiel al Señor. Y eso le libró la vida física, pero sobre todo logró que la gloria de Dios fuera manifiesta en muchísimas ocasiones, como es en el horno ardiente, como dice la palabra que el Señor libró de manera portentosa a esos 3 jóvenes de esas llamas ardientes, de ese horno que Nabucodonosor había preparado para los que no quisieran adorar a la estatua de oro. Así lo sacó en victoria del foso de los leones. De muchísimas ocasiones, en muchísimas ocasiones libró el Señor a Daniel y a sus compañeros, porque en esos momentos apremiantes decidieron confiar en el Señor. Bendito y alabado sea el nombre de Jesús. Encontramos a David también, bendito Dios, cómo vence a Goliat confiando en el Señor, no en su fuerza, no en la experiencia, sino en el nombre del Señor. Un momento apremiante vivía el pueblo de Israel con esos ataques que ese filisteo noche y día, dice la palabra que por 40 días llevaba atacando, acosando a ese pueblo, en la mañana y en la noche, no lo dejaba tranquilo, no lo dejaba comer, lo tenía en zozobra, provocándole, insultándole, injuriándole, hasta que David se dio cuenta, el más pequeño de los hermanos, y decidió, bendito Dios, hacerle frente. Y él no se fijó en la estatura de ese caballero, de ese gigante. No, ¿por qué? Porque él no iba en su fuerza ni en su conocimiento. Él iba sustentándose en la palabra de Dios, en el nombre de Yahvé, que es el que da la victoria. Momentos de confiar, tiempos de fe, son lo que estamos viviendo ahora. Esos tiempos pasados se repiten hoy y se repetirán siempre. La humanidad siempre va a vivir como si fuera en un círculo. Siempre se van a repetir los mismos acontecimientos, solo con diferentes manifestaciones. Hoy, ¿cuál es el gigante que estamos enfrentando? La humanidad entera y sobre todo el pueblo de Dios. Esta pandemia, este virus, donde lamentablemente tenemos que oír incluso personas que se dicen ser cristianas y que son personas incluso que uno sabe que tienen un corazón muy noble, pero que se han dejado atormentar por un espíritu de miedo y han entrado en pánico al punto que si estornudan, ya de una vez están pensando que es ese virus que lo va a agarrar. El cristiano no puede vivir así. Tiempo de fe, tiempo de confiar en Dios que todo lo puede. El que nos dice en su palabra que aún la más mínima hebra de nuestra cabeza está contada y Él la tiene en control. Bendito sea el nombre de Jesús y alabado sea para siempre el nombre del Señor.
Nos vamos a una pausa musical. Al regreso vamos a continuar con el desarrollo de este tema, tiempos de fe, porque el justo por la fe vivirá. Disfruta de esta canción. Nos has llamado al desierto, Señor de la libertad, y está el corazón abierto a la luz de tu verdad. Subimos con esperanza la escalada cuaresmal. El pueblo de Dios avanza hasta la cumbre pascual. Tu pueblo, Señor, camina desde la aurora al ocaso. A tu Pascua se encamina y te sigue paso a paso. Nos has llamado al desierto, Señor de la libertad, y está el corazón abierto a la luz de tu verdad. Subimos con esperanza la escalada cuaresmal. El pueblo de Dios avanza hasta la cumbre pascual. Señor, te reconocemos y tu palabra escuchamos. Tus caminos seguiremos y tu ley de amor cantamos. Nos has llamado al desierto, Señor de la libertad, y está el corazón abierto a la luz de tu verdad. Subimos con esperanza la escalada cuaresmal. El pueblo de Dios avanza hasta la cumbre pascual. Se acerca, Señor, tu día en el que todo florece con su luz y su alegría, y el camino resplandece. Nos has llamado al desierto, Señor de la libertad, y está el corazón abierto a la luz de tu verdad. Subimos con esperanza la escalada cuaresmal. El pueblo de Dios avanza hasta la cumbre pascual. Se acerca, Señor, tu día en el que todo florece con su luz y su alegría, y el camino resplandece. Nos has llamado al desierto, Señor de la libertad, y está el corazón abierto a la luz de tu verdad. Subimos con esperanza la escalada cuaresmal. El pueblo de Dios avanza hasta la cumbre pascual. Ya estamos de regreso en este tu espacio, Jesús Palabra, Pan de Vida, por esta tu emisora María Evangelizadora Radio.
un pedacito de cielo en tu hogar. Saludamos y bendecimos en el nombre de Jesús a los que acaban de sintonizarnos en esta hora. Bendito sea mi Señor y mi Dios. Estamos tratando hoy el tema tiempos de fe. A raíz de todo lo que estamos viviendo, más que nunca debemos aferrarnos a la santa y bendita palabra de Dios, a sus promesas. En la Biblia encontramos muchísimas promesas de parte de Dios para nosotros. Y la palabra de Dios, la promesa del Señor no son para los ángeles, son para nosotros. Porque las promesas del Señor son como esa carta de garantía que nos empoderan para poder luchar y vencer, sabiendo que si Dios lo dice, lo cumplen. Pero para que la promesa del Señor se cumplan en nuestra vida, tenemos que creerla y proclamarla en el momento oportuno. ¿Cómo podemos desarrollar la fe en tiempos de crisis? Bueno, pues, número 1, orando, intensificando la oración. En esta cuarentena, bendito Dios, en que está sumergida el mundo entero está sumergido en esta cuarentena, es un momento oportuno para arreciar la oración. Sí, más que nunca tenemos que doblar la rodilla, porque de toda situación salimos más que vencedores, más que victoriosos, si nos unimos a Dios nuestro Padre en oración, porque de ahí nos viene la fortaleza, de ahí nos viene la sabiduría, las directrices de cómo debemos comportarnos, qué debemos hacer, qué no debemos hacer, para poder obtener el triunfo sobre cualquier mal que enfrentemos. Entonces, intensificar la oración. Por eso el Señor Jesús nos aconseja, sean sobrios y estén vigilantes, despiertos, porque el espíritu es fuerte, pero la carne es débil. También en 1 de Pedro 5:8 nos aconseja la palabra que estemos despiertos y orando, porque el enemigo, el diablo, como león rugiente anda buscando a quien devorar. Y así encontramos en casi todas las cartas de San Pablo recomendaciones sobre la oración. Filipenses 4:6 nos manda el Señor a juntar a la súplica nuestra acción de gracias, como señal de que oramos con fe. Porque cuando tú das la gracia es porque estás segura de que vas a obtener lo que está pidiendo. Orar con fe, clamando la misericordia de Dios, pero sobre todo clamar para que el mundo se vuelva a Dios. Porque si de algo yo estoy segura, porque así me lo ha dejado sentir el Señor, es que si el Señor está permitiendo todo esto es para sacar un bien mayor, porque nunca el Señor va a permitir nada malo, a no ser con fin de lograr un propósito de bien para los hombres, en este caso para la humanidad en general. Así que debemos intensificar la oración para que los pecadores vuelvan su mirada a Dios, para que renuncien al mal camino, porque Dios nos ama tanto que no quiere la muerte del pecador. Él nos ama con un amor eterno, gratuito, incondicional, tanto que dice la palabra que hace salir el sol sobre justos e injustos, sobre pecadores y buenos. El Señor no quiere que nadie se pierda, por eso nos da oportunidades y por eso está permitiendo esto, que todavía esta fecha, ese minúsculo, bendito Dios, virus, porque es un virus, ni siquiera un ser vivo esté azotando a la humanidad entera. Para eso el Señor lo está permitiendo, para que el hombre vuelva su rostro a Dios, se arrepienta de tanta maldad, de tanta falta de amor, se arrepienta de todo pecado, se arrepienta del mal camino, del mal proceder y vuelva su mirada a Dios, que es el único que puede salvarnos. El único que tiene la solución a todo esto es Jesús. Por sus llagas somos curados. Basta que el Señor dé una orden para que ese ángel exterminador, esa plaga, esa peste, bendito Dios, pare de hacer daño a la humanidad. Por eso es que tenemos que orar y orar sin cesar. Como dice la carta a los tesalonicenses, orar sin cesar y sin desanimarse, intercediendo los unos por los otros, para poder lograr salir en victoria de todo esto y para que el Señor nos guarde y nos preserve de toda pestilencia. La oración mueve la mano de Dios, la oración hecha con fe, amor y humildad.
Así que sigamos orando por la conversión de los pecadores. Oremos para que la humanidad entera le entregue su corazón a Dios. Orar para que sea entronizado el nombre de Jesús en cada hogar, en cada corazón, en cada familia, en cada comunidad, en cada país. Bendito Dios. Orar para que nos amemos como Dios espera de nosotros. Que nos amemos los unos a los otros como Él nos ha amado. La oración para poder desarrollar nuestra fe en estos momentos de crisis mundial. Otro detalle para poder desarrollar la fe es estudiando, memorizando y proclamando la bendita palabra de Dios. Sí, la palabra de Dios se aumenta en nosotros cuando la fe se aumenta en nosotros cuando oímos palabra de Dios. Nos va a decir el Señor en Romanos 10:17 que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Así que bien oportuno este tiempo donde tenemos mayor tiempo en la casa para relacionarnos más con Jesús palabra, agarrar la Biblia, comenzar a estudiarla con una manera más profunda, tratando de memorizar versículos, tratando de aplicarla a nuestra vida, buscando revelación del Señor. ¿Qué tú me quieres decir, Señor? ¿Qué tú quieres de mí? Creer esa palabra de Dios, dejar que se encarne, tratar de vivir de acuerdo a la palabra de Dios y proclamarla. Cuando pasamos por dificultades, la palabra de Dios, que es la espada del Espíritu Santo, nos va a dar la fortaleza, nos va a dar la dirección exacta, nos va a dar la gracia que estemos necesitando para ese momento, porque la palabra de Dios es todo. La palabra de Dios es creadora, la palabra de Dios es medicina, la palabra de Dios es alimento, la palabra de Dios es agua que nos limpia, la palabra de Dios es fuego que nos purifica. La palabra de Dios es todo. Bendito Dios. Así que pidamos al Señor esa gracia de en este tiempo especial relacionarnos más con Jesús palabra, tomar más la Biblia, leer diario 1, 2 o 3 capítulos de algún libro, pero leerlo con ese deseo de ver qué el Señor quiere para ti, quiere para mí de manera particular. Bendito sea el nombre de Jesús. Yo ayer, mi hija tiene varios días ya con gripe y tenía fuerte dolor de cabeza, fiebre, estornudo, pero no la había escuchado tosiendo. Como se dice que ese es uno de los síntomas, esa tos, cuando ayer en la tarde yo oigo a esa muchacha que no paraba de toser, pues de una vez quiso entrarme el miedo, que es el miedo que ha estado arropando a la mayoría con todo esto. Pero me acordé que yo tengo el arma que Dios me ha dado, y es la palabra. Comencé a reclamar la sangre de Cristo y a reprender ese espíritu y a proclamar que en el nombre de Jesús ninguna plaga mortífera penetrará mi casa, ni mi vida, ni las de mis hijos, en el nombre de Jesús y por el poder de su palabra. Y claro está, porque tenemos que ser prudentes, dándole todo lo que sugieren en la medida que puedo, mucho té bien caliente, haciendo gárgara, antibiótico, algunos que le han indicado, pero sobre todo se le da eso. Pero lo que más me está dando la paz es la palabra de Dios, saber que Dios está en control. Y más que cuando oramos, Él nos pasa mensajes específicos, como es el caso que esta mañana hablando con alguien, me decía que orando por nosotros, orando por mí en específico, el Señor le ponía que no temiera, que aún la más mínima hebra de mi cabeza, Él la tiene en control. Entonces, el Señor pasa su palabra, pasa su promesa. Si la creemos, se desarrolla en nosotros esa fe, y por la fe vemos la gloria de Dios. Vemos la gloria de Dios. Por eso es que tenemos que conocer la palabra de Dios, oír su voz, para poder perseverar, bendito Dios, de pie, firme, y ver la victoria, salir triunfante de cualquier prueba, de cualquier dificultad, porque Dios es fiel. Si Él lo promete, lo cumple. Solo tenemos que creerlo, solo tenemos que obedecerle,
Solo tenemos que proclamar su bendita palabra. Tiempos de fe, tiempos de proclamar lo que Jesús dice, aplicar su promesa a la situación que estamos viviendo. Él dice que el justo por la fe vivirá. Vamos a confiar en Él, que no nos va a faltar nada. Si Él es nuestro pastor, no nos va a faltar nada. No importa que tú tengas todo ese tiempo sin trabajar. No importa cuál sea tu situación. No te lleves de la vista lo visible, lo influencia el enemigo con permiso de Dios. Créele a lo que Dios dice. Comienza a proclamar que por sus llagas tú eres curada, tú eres curado. Que por sus llagas, oh bendito Dios, tú alcanzas la salud. No importa que ya te hayan diagnosticado ese virus como positivo. Proclama que Él es tu pastor, que Él es tu proveedor, que aunque ahora tú veas la nevera vacía, la cartera vacía, aunque tengas que pagar los compromisos mensual y no tengas un centavo, proclama que el Señor es tu pastor, que Él es tu proveedor. Mi hijo, el más viejo, está en la capital, en Santo Domingo, y prácticamente se le estaba terminando todo. Cuando él viene cada cierto tiempo, se llevó una compra, pero ya se le estaba terminando. Y hace unas horas me envió una foto diciéndome, mami, Dios provee. Ahí me enseñó unos cuantos artículos, alimentos que el Señor le proveyó a través de alguien. Dios trabaja para los que confían. Él no es indiferente a tu situación, a tus necesidades. Clámale a Él. No te dejes atormentar del miedo. No te dejes llevar la paz. Porque el amor a Dios echa fuera todo temor. Y no es que no nos van a llegar los momentos donde el miedo quiera arroparnos. Pero ¿dónde está la grandeza? En que tú no dejes que ese miedo te arrope. Que tú ahí lo contrarrestes con la palabra. Porque el miedo es el arma que el enemigo usa para apartarnos de la gracia de Dios. Porque el miedo es el sinónimo de duda. O sea, el miedo es la señal más clara de que no tienes fe. Porque el que tiene fe permanece en paz. Entonces, por eso el enemigo trata de llevarnos la paz y la fe a través de esa arma, que es la que él más usa, el miedo. Cuando te llegue el miedo, cuando te lleguen los nervios, cuando te lleguen esos pensamientos negativos, contrarréstalo con la palabra, que es la espada del Espíritu Santo, dice, con la que se atajan los dardos del enemigo, que son esos pensamientos que vienen para derribarte la fe, para derribarte, bendito Dios, a través de llevarse tu confianza en el Señor. Tiempos de fe, tiempos de confiar. A Dios no lo mueven los gritos, ni la mucha palabra, ni las muchas oraciones, ni siquiera. A Dios le mueve nuestra fe y nuestra confianza en Él. Pidamos al Señor que nos aumente la fe, que nos aumente la confianza, que nuestra fe en Él produzca paz en medio de la tormenta, produzca, oh bendito Dios, obediencia a su voluntad, produzca, bendito sea Dios, perseverancia, creyendo y proclamando lo que Él dice por encima de lo que podamos ver o sentir en lo visible, en lo material. Que el Señor nos conceda esa gracia que nos lleve a alcanzar su favor en el nombre poderoso de Jesús. Bendito y alabado sea Dios y adorado sea para siempre. Oramos al Señor en esta hora para que con su sangre bendita y santa te lave, te limpie, te libere de todo mal, te proteja contra toda pestilencia, haga vallado alrededor de tu casa, de tu vida y de los tuyos. Que con su sangre santa el Señor neutralice cualquier plan de Satanás contra ti. En el nombre poderoso de Jesús, que por intercesión de la Madre María, nuestra Madre, tú veas la gloria de Dios a través de su intercesión ante su Hijo. Que lo que te esté haciendo falta, el vino de la alegría, de la paz, de la fe, del gozo, la fortaleza, la salud, lo que sea que te esté haciendo falta, por intercesión de nuestra Madre María, tú lo alcances en esta hora, de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, quien con el Espíritu Santo vive y reina, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén y amén. Bendito y alabado sea mi Dios. Y así llegamos a la parte final de este programa, Jesús Palabra, Pan de Vida, por esta tu emisora María Evangelizadora Radio, un pedacito de cielo en tu hogar. Damos gracias al Señor y atribuimos a Él y solo a Él toda la gloria por los frutos que de este tema y de este programa su pueblo recoge. Las glorias son para Cristo, siervos inútiles somos. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Será hasta la próxima si Dios y tú así lo permiten. Shalom, shalom, shalom. Palabra de Dios.
Esta es María Evangelizadora Radio, el camino a tu santidad, porque es un pedacito de cielo en tu hogar.